Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vengo a conversarles acerca del neuroliderazgo femenino y el impacto que esto tiene, que esta información maravillosa puede tener en la gestión de nuestros equipos. Voy a empezar presentándome. Mi nombre es Vani Bermúdez, soy Master Neurocoach and Trainer de la Escuela Latinoamerican and Caribbean Coaching School y estoy especializada precisamente en el área ejecutiva y organizacional. Yo en mis procesos uso la programación neurolingüística para coachar, así como el enneagrama de la personalidad y también elementos de la psicología positiva. Entonces, ya con esta presentación vamos a iniciar con este tema maravilloso que les cuento, que para mí es un tema apasionante, primero porque por ser programadora neurolingüística, el tema de la neurociencia y todo lo que esto implica para mí es apasionante y es un proceso de autoconocimiento constante que me obliga, de hecho, a estar mejorando mi personalidad, ¿verdad? Mi carácter, mi gestión con el equipo, etcétera. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué ahora resulta que el neuroliderazgo está tan de moda? Y es que ustedes no tienen idea de que gran parte del siglo XX la mayoría de los científicos creyeron que las mujeres eran esencialmente hombres limitados desde el punto de vista neurológico. Vean ustedes qué pavoroso. Y esto se debía precisamente a que no existían las herramientas para poder hacer un estudio de cuál era la forma en que los cerebros ni masculino ni femenino funcionaban. Y claramente esto limitó muchísimo y dentro del sistema en el que estamos, pues claramente fue más difícil. Pero se ha descubierto a partir de los años 90 que hay una gran cantidad de diferencias cerebrales, oigan, estructurales, químicas, genéticas, hormonales, funcionales, entre el cerebro del varón y el cerebro de la mujer. Y usted me va a decir, ¿y qué con eso? O sea, ¿en qué influye? Bueno, resulta ser que como los hombres y las mujeres funcionamos diferentes a nivel cerebral, también tenemos diferentes sensibilidades ante el estrés, ante el conflicto. Usamos diferentes áreas en nuestro cerebro porque nuestros circuitos están conformados de una manera diferente. Almacenamos incluso los episodios que nosotros recordamos, los almacenamos distinto, con cargas emocionales diferentes. Tenemos una memoria muchísimo más a largo plazo la mujer que el varón, por ejemplo. Entonces vamos a ir viendo cómo es que todas estas diferencias influyen de una manera súper positiva en que o para que el liderazgo de la mujer sea muchísimo más efectivo que la del varón. Vamos a empezar aclarando el concepto de neuroliderazgo. Y es que el liderazgo femenino se va a destacar por una serie de aptitudes extraordinarias que tiene la mujer de manera natural. Y esas competencias están estudiadas a nivel de neurociencia. El neuroliderazgo, en todo caso, es una conjunción de un montón de teorías que han generado varias herramientas para poder aplicar esas herramientas precisamente en la gestión de los equipos. No solamente facilita herramientas, sino también que nos ayuda a poder seleccionar específicamente perfiles neurocognitivos para diferentes puestos. Hay diferentes metodologías para optimizar el desempeño de las personas. O sea, hay una serie de cosas alrededor del neuroliderazgo que son muy valiosas a la hora de aplicar a los equipos. Una de las cosas que a mí más me encantó de toda esta información es que la mujer, por la naturaleza de su cerebro, tiende a que el clima organizacional tenga más motivación, haya más creatividad, que haya más armonía, está más pendiente del bienestar laboral, de las condiciones en las que los subalternos están. Entonces, el cerebro femenino se le da de manera muy natural esa serie de comportamientos, ¿verdad?
Hay obviamente diferencias entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer que van a influir en la forma en que lideramos. Entonces, entre las diferencias más importantes que podríamos ver está el procesamiento de la información, los componentes neurobiológicos que diferencian uno del otro. Estoy hablando de que tenemos una forma de percibir diferente, tenemos un estilo de liderazgo distinto, tenemos un tipo de pensamiento que procesa la información, muchas veces el cerebro femenino o la mayoría de las veces con mucha carga emocional, y esto afecta incluso la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de fortalezas y habilidades naturales que se encuentran ya de por sí en el cerebro de la mujer, que vamos a ir mencionando, que le dan una ventaja competitiva para que sea más eficiente. ¿Cuál es una de ellas? Bueno, vamos a mencionar aquí varias. Una es que el hipocampo es muchísimo más grande en tamaño en el cerebro de la mujer y eso le permite que tenga más sensibilidad, más empatía, que sea más emocional y que pueda reconocer de manera más eficiente lo que el otro está sintiendo o por lo que el otro está pasando. Por otro lado, según un estudio de Thomas Crook, la gran mayoría de las mujeres tenemos una memoria muchísimo más a largo plazo y esas memorias no es la memoria normal, es una memoria que viene cargada también de mucha emocionalidad. ¿Qué pasa con la amígdala? La amígdala claramente, nosotros tenemos amígdala igual que los varones, pero la amígdala en el varón es más grande. Entonces, eso tiene mucho que ver con la testosterona y otro montón de cosas, ¿verdad? Que de la condición propiamente del varón. Pero la mujer, a pesar de que tiene la amígdala más pequeñita, tiende a ser más reactiva. O sea, la sensibilidad que tiene la mujer tiende a activarla de una manera diferente a la activación que tiene en el hombre. Por otro lado, el cerebro emocional de la mujer es muy activo, es muchísimo más activo que en el hombre. Y esa sensibilidad tiene una gran influencia en la memoria a largo plazo. Este cerebro emocional nos permite o nos induce a que tengamos una gran empatía emocional. Los hombres tienen una menor respuesta empática a cualquier situación, las mujeres no. Y las mujeres, aparte de que experimentan de una manera más intensa todo lo que está sucediendo, tienen esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro de una manera eh, más fuerte que lo que puede el varón. ¿Cuáles son otras fortalezas que tiene la mujer a nivel cerebral y que nos ayudan mucho a gestionar lo de los equipos? El lenguaje. ¿Por qué? Porque está comprobado que la mujer tiene una mayor capacidad o una mejor capacidad para procesar la información, porque la mujer usa los dos hemisferios cerebrales. Por ejemplo, a la hora de leer, la mujer procesa la información con los dos eh, hemisferios. El hombre lo procesa solamente con la parte derecha. La sensibilidad a situaciones de estrés. El hombre tiende a ser más agresivo y más violento, precisamente porque por la presencia de la testosterona. Eso hace que el varón sea precisamente más reactivo, más violento en ese sentido, y la mujer tiende más bien a ser como más conciliadora, como a buscar que todo esté más en armonía, como que a buscar la conciliación, pero ya eso es una cuestión ya muy del cerebro femenino, ¿verdad? Es una condición que tiene ya el cerebro femenino por la carga hormonal que puede tener, que claramente mm, la testosterona está prácticamente ausente en la mujer y en el hombre pues es la hormona que lo rige. Eso provoca también que a nivel cerebral nosotros percibamos la información distinto a lo que puede percibir el varón, precisamente por las cargas hormonales. Es muy interesante. Si necesitan más información acerca de esto,
Yo les puedo proporcionar la bibliografía. Hay varios libros que pueden ayudarles a profundizar en estos temas. Por otro lado, hay regiones de nuestro cerebro que están más estructuradas que en el cerebro del varón. Entonces, el hecho de que la morfología de nuestro cerebro femenino esté más estructurado permite que nosotras seamos más empáticas. Ve qué interesante. Por eso nuestra empatía es más empática, más intuitivas. Por eso nosotros tendemos a ser muchísimo más o tener muchísima más intuición precisamente por la morfología que tenemos en nuestro cerebro. Por otro lado, hay diferencias en el cuerpo calloso y eso es muy relevante en el tema del liderazgo, y es que en la mujer es más activo el traslado de información de un hemisferio al otro, lo que permite que la mujer vea las cosas de una manera muchísimo más integral que lo que pueda verlo el hombre, precisamente porque puede hacer varias cosas a la vez y el hombre no. El hombre tiende como a buscar solamente hacer cosas de manera muy enfocada. Y claramente la visión abarcativa tiene mucho que ver con esto, porque en promedio las mujeres tienen una visión más abarcativa de una situación determinada y los hombres tienden como a ser más enfocados en ciertas spots, ¿verdad? En ciertos puntos. Todas estas fortalezas, ¿en qué ayudan para que la mujer sea más eficiente como líder y como gestora de equipos? Resulta ser que todas estas habilidades que se dan de manera natural en el cerebro de la mujer permite que tengamos un centro de comunicación mayor, que nuestro centro de memoria emocional sea mayor, tenemos una mayor capacidad para leer a los demás, tenemos más sensibilidad a la hora de recibir información del otro. Los valores primarios de la mujer tienden a ser la comunicación, la conexión, la sensibilidad emocional y claramente la reactividad. Aquí me voy a retener un segundo en el sentido de que claramente hay un montón de habilidades que se nos dan de manera natural a nivel cerebral que nos ayudan en ciertos momentos a una gestión adecuada de equipos, pero puede ser que incluso ciertas cosas que se nos dan muy naturales podrían también socavar nuestra gestión, ¿verdad? Porque igual es una cuestión de autoconocimiento. Entonces, ¿a qué me refiero? Que claramente si me están diciendo que tendemos a ser reactivas, pues entonces hay un tema importante ahí que deberíamos de gestionar ya de por sí, porque ya sabemos que traemos o podemos tener una condición de reactividad que puede socavar en alguna manera o de alguna forma nuestra gestión a la hora de estar trabajando con nuestros equipos de trabajo, ¿verdad? Porque recordemos que esta información, o por lo menos así quiero expresarlo, es para que nuestro autoconocimiento sea muchísimo mayor, pero también para que a través de ese autoconocimiento podamos tener una personalidad muchísimo más balanceada, que podamos trabajar los temas que sabemos que tenemos que trabajar, que podamos estimular y hacer crecer muchísimo más nuestras habilidades a la hora de gestionar y etcétera, ¿verdad? Ahora ustedes me van a decir, bueno, y todo esto, toda esta dinámica, esta sinergia tan positiva, ¿qué es lo que sucede a nivel cerebral que hace que la gente se sienta mejor y que el clima organizacional sea muchísimo más bonito? Bueno, resulta ser que todas estas conductas y todas estas situaciones neuronales que se dan en nuestras cabezas ayuda a que hayan ciertos neurotransmisores y ciertos procesos neuroquímicos que se dan a nivel mental que nos van a ayudar a despertar una serie de emociones que son positivas. Entonces, por ejemplo, la dopamina, al despertar o al estimular que se deje caer en nuestro cerebro ese neurotransmisor, la dopamina, va a haber una mayor motivación, un mayor compromiso, por ejemplo.
Si estamos hablando de la serotonina, es una sensación de mayor placer, de atención, de concentración. Si estamos hablando de la endorfina, ya vamos a hablar de la calma, del bienestar, la reducción del dolor. Si estamos hablando de la oxitocina, estamos hablando de confianza y credibilidad, que tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia. Ahorita lo vamos a ver. El GABA, que ayuda muchísimo a cero angustia, cero ansiedad, y eso claramente va a ser un ambiente laboral muchísimo mejor, ¿verdad? ¿Por qué pongo ahí el miedo? Porque es que resulta ser que la ausencia de estos neuroquímicos y neurotransmisores va a generar, o en la mayoría de los casos genera miedo, y el miedo destruye el compromiso, y el miedo provoca que las personas no se sientan bien en sus ambientes de trabajo. El apego y la pertenencia son dos de las condiciones que se dan en los ambientes de trabajo precisamente cuando las personas se sienten integradas y cuando los cerebros de estas personas están segregando precisamente hormonas, neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina y la serotonina. Y esto provoca que hayan muchísimos mejores vínculos afectivos y sentimentales, ¿verdad? Vamos a ver. Quería mencionar aquí a una serie de mujeres que me encontré, o nombres de mujeres que me encontré, líderes que están haciendo cambios nuestros, en nuestras empresas, a nivel mundial, en nuestras economías, en nuestras gestiones de equipo. Son mujeres que han tenido la oportunidad de tener cargos muchísimo, muy importantes en sus empresas y que han sido reconocidas por la calidad de liderazgo, por su calidad humana y por su excelente gestión en el ámbito en el que se desarrollan. Entonces quería comentarles, por ejemplo, esta señora, Janine Shotwell. Ella es presidenta y directora de operaciones de SpaceX, que es una empresa sumamente exitosa y en la que ella ha tenido un rol súper importante para que llegue a ser tan exitosa como es en este momento. Jennifer Pierce, que es presidenta de TC Energy México. Esta señora ha tenido a cargo proyectos a nivel regional con el manejo de miles de millones de dólares, ¿verdad? Y proyectos gigantescos. Entonces es como para que sintamos que de verdad, cuando a una mujer se le da la oportunidad y es una mujer que conoce, que se conoce y sabe cuáles son sus habilidades y sus competencias, o sea, somos literalmente imparables, o sea, así lo siento yo. Malala, que tiene un libro que se llama Yo soy Malala, no sé si lo han escuchado. Ella es Premio Nobel de la Paz, es una activista por la educación de las niñas, es una persona que por su cultura ha tenido y ha pasado por situaciones muy complicadas y eso la ha estimulado a ser una activista para cambiar paradigmas, precisamente para buscar una mejor calidad de vida para las niñas, para las mujeres y para las personas en general, porque digamos que eso es como un dominó. Si yo estoy bien, el resto va a estar bien. Emmanuel Charpentier, que es investigadora en la parte de biotecnología, es líder y es referente en su trabajo como científica. Fei Li, que es una experta en inteligencia artificial, profesora de la Universidad de Stanford. Esta señora que se llama Mari Barra, que es una CEO en General Motors, que para mí es una maravillosa referencia porque estamos hablando de que es una mujer que muy probablemente la gran mayoría de sus antecesores fueron varones y está liderando una empresa que, bueno, tradicionalmente fue muy masculina, o sea, su liderazgo fue muy masculino. Pero, ¿qué desafíos y oportunidades podemos nosotros ver aquí con toda esta información que yo les estoy dando? Primero, creo yo
la importancia del autoconocimiento, la importancia de sabernos ya de por sí cuál es nuestra naturaleza, qué es lo que nosotros tenemos ya de por sí a nivel cerebral que podemos aprovechar precisamente para ser unas mejores líderes y que muchas veces por desconocimiento no tenemos idea de que todas esas habilidades podemos potenciarlas y podemos buscar de alguna manera transmitir incluso a nuestras organizaciones lo importante que es tener líderes, mujeres que puedan aportar desde un punto de vista más holístico, más intuitivo, más femenino, literalmente. El identificar las oportunidades actuales para promover y desarrollar ese neuroliderazgo en las empresas, en las organizaciones, el momento en que ya yo soy consciente de que esto existe y ya yo he pasado por un proceso de autoconocimiento, eso también me va a empoderar. Me va a empoderar para poder yo llegar a muchísimas más mujeres y también poder hacer conciencia a los hombres que pueden estarme rodeando, mis partners o mis superiores, eh, para que sean conscientes también de todas esas habilidades y potencialidades que puedo tener. Está demostrado que cuando se trata bien a los demás a través de una buena comunicación, los cerebros de estas personas, de nuestros subalternos, van a estar generando neurotransmisores como la oxitocina, la serotonina, la dopamina, la GABA, las endorfinas. Las empresas actuales tienen desafíos muy grandes por todas las situaciones generacionales que se han dado, por todas las situaciones a nivel mundial con las que hemos tenido que lidiar. Y esos liderazgos eh, femeninos que podemos desarrollar, que podemos dinamizar, nos puede ayudar muchísimo a dar ese gran salto de paradigma, ¿verdad? Y poder ser nosotras, ahora sí, las protagonistas de todo esto, de todos estos procesos. Como conclusión y como recomendación, yo podría decir que si bien hay factores socioculturales que inciden definitivamente sobre nuestro comportamiento, sobre las creencias que tenemos, las programaciones que pueden tener cada uno. A través de esta información nos damos cuenta que nosotros tenemos todos los elementos para poder crear y sostener relaciones armoniosas en los equipos de trabajo, generar actitudes conciliadoras cuando los conflictos son inevitables entre padre e hijos, entre jefes y subalternos, entre instituciones o lo que sea. Las mujeres tenemos capacidades extraordinarias para poder aplicar ahí. Eh, Precisamente estas capacidades hacen que las mujeres ya de por sí, según estudios importantes en el campo de la neurociencia y las organizaciones, es lo que ha provocado que las mujeres tengamos esa habilidad para generar un mejor clima laboral. El conocimiento sobre estas diferencias es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo reconozco en mi partner y reconozco en mí que hay diferencias en la forma en que yo percibo la información, y ojo, no solamente estamos hablando de la parte morfológica del cerebro y la parte hormonal que puede influir o la parte de la construcción en general de nuestro cerebro, sino hay que anotarle a eso y sumarle a eso las personalidades de cada quien, ¿verdad? Las creencias limitantes, las creencias potenciadoras. Entonces, es un trabajo que nos exige hacer definitivamente más proactivas, eh, más comprometidas con el cambio y con la autoconciencia y la conciencia también a mis partner hombres, ¿verdad? Los hombres son más hábiles para sistemas, las mujeres somos más hábiles para el manejo de grupos. La mujer almacena recuerdos de manera diferente al hombre porque guardamos recuerdos con mucha carga emocional. La mujer puede hacer varias cosas a la vez porque el cerebro de la mujer está preparado para eso. Se está comprobado, un dato interesante, está comprobado que el hombre tiene mayor capacidad
para poder ver cosas, digamos, a velocidad que la mujer. Y es que biológicamente el hombre está preparado para la caza. La mujer, en buena teoría y según lo que se ha estudiado, tendía a ser más recolectora que irse a cazar. Entonces hay un montón de condiciones que son ya de naturaleza más biológica que nosotros tenemos que aceptar y que de alguna forma va a marcar pauta en parte con respecto a nuestro comportamiento. Finalmente, darles las gracias por la oportunidad de darles esta charla y entender también que al final somos ultra, súper, extremadamente poderosas. Somos mujeres maravillas. Tenemos habilidades súper y extraordinarias para liderar y que ya teniendo conciencia de eso, esto lo que debería de provocar es un empoderamiento y un compromiso conmigo misma a explorarme, a autoconocerme y a mejorar todas estas habilidades que ya de por sí, por naturaleza, están en mí. Muchísimas gracias y estoy para servirles.